Creo que ha sido importante a lo largo de todo este mes hablar acerca de lo que somos nosotros como esencia, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos está mandando a hacer. Y ustedes saben que hay pilares importantes que nos identifican como iglesia. Uno de ellos, que fue el primero que se habló, fue que somos una iglesia de abundante paz. Lo segundo, que somos una iglesia de abundante adoración. Tercero, somos una iglesia donde queremos que abunde la palabra. Y hoy quiero hablarte de uno de ellos que entra en conjunto con otra área importante. Son dos: la abundante restauración y el abundante servicio. 5 cosas que nos deben identificar como parte de su esencia, como parte de ser hijos de Dios. Debemos de ser personas de paz, personas que adoren, personas que mediten la palabra de Dios, personas que restauren y también personas que sirvan. Son 5 pilares importantes que Dios nos ha dado. La visión, como ustedes lo saben, está plasmada en el libro de Miqueas capítulo 4. Y hoy quiero hablarte acerca de la abundante restauración. Miqueas capítulo 4 versículo 6 menciona que Dios hará volver la oveja que está coja y que está perdida. 2 características a veces que nosotros tenemos. En algún momento yo andaba perdido, en algún momento andaba cojo, es decir, había algo que había dañado mi vida, que no me dejaba avanzar, que no me dejaba caminar, pero hoy día parte de esa visión se hizo realidad en mi vida. Recuerdo la primera reunión que hubo de su esencia, que llegué a la iglesia, y yo no sabía la visión, yo no sabía cuál era la palabra que Dios le había dado a los pastores. Pero lo que yo sí recuerdo fue una palabra que la pastora Leti me dijo en ese momento, y fue: Chucho, tú hoy eres uno de los primeros en los que esta palabra se hace realidad. ¿Por qué? Porque venía de una zarandeada que el mundo me había dado, pero pude restaurarme. Puedo ser testigo. Nadie me puede decir que no se puede. Yo soy testigo de que Dios lo ha hecho. Yo soy testigo de que Dios puede restaurar tu matrimonio, puede restaurar tu vida, puede restaurar tu ministerio, puede restaurar tu llamado. Dios lo puede hacer. Y dentro de la restauración ha pasado algo interesante y preocupante, que hoy día en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, cuando alguien llega a fallar, cuando alguien llega a cometer un error, lo primero que pasa es que es señalado, es juzgado, es criticado. Y creo que como iglesia no podemos caer en este juego. No podemos caer en esta parte del señalar. Hay un dicho aquí en México que se dice que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y ¿saben qué es lo tremendo? Que me he dado cuenta de algo, que a veces el peor enemigo de un cristiano es otro cristiano. ¿Por qué? ¿Saben cuántos videos, al menos yo esta semana llegué a ver, de iglesias tirando y hablando de personas que por alguna razón cayeron? Y creo que nuestra postura, por eso es que en su esencia creemos que lo que debe de abundar es la restauración. No es el señalar, no es el criticar, no es el juzgar, no nos corresponde a nosotros. Y si tú y yo analizamos la palabra, vamos a entender que desde el principio Dios ha buscado restaurar. Cuando Adán y Eva pecan, le fallan a Dios, ellos se esconden. Hubo un momento donde dice que Dios se paseó sobre el huerto, y cuando le habló a Adán, le dijo: oye, ¿dónde estás? Adán respondió: oí tu voz,
tuve miedo y me escondí. Pero sin lugar a dudas veo a Dios desde ese momento buscando restaurar la relación. Lo vemos desde todo el libro de Génesis, desde todo el inicio hasta el día de hoy. Tanto así que tuvo que venir Jesús a morir por nosotros para restaurar nuestra relación con Dios. Todo lo que englobe restauración en la palabra tiene un propósito, tiene un fin. Y ese es que nuestro corazón se vuelva a Dios, que nuestra mirada se vuelva a Dios, que mi vida vuelva al inicio, vuelva al comienzo. Y el comienzo es Dios. Pero quiero hablarte de ese proceso de restauración. Ese proceso de restauración va a doler. A veces no te va a gustar entrar a ese proceso. ¿Por qué? Porque Dios quiere empezar a quitar todo aquello que para ti, para mí, no es bueno. Recuerdo cuando llegamos a la iglesia, yo y mi esposa llegamos con un pensamiento. Y fue: no vamos a servir en nada hasta después de un año. Queremos restaurarnos. Era nuestro pensamiento, era nuestra idea. Mira, no pasaron ni 3 domingos y ya estábamos sirviendo. No pasó ni el mes y ya estábamos involucrados en algo. Porque entendimos algo. Y esto fue una enseñanza que recibimos de los pastores. Y fue: la restauración comienza cuando comienzas a servir. Cuando te metes al proceso, empieza la restauración. No esperes a ser restaurado para involucrarte en algo. Cuando tú te involucras, Dios te empieza a perfeccionar. Por eso es que la palabra nos enseña. Dice que Él mismo nos va a ir perfeccionando hasta el día de su venida. Entonces, no te preocupes si hoy día todavía hay fallas, si todavía hay errores. Tranquilo, te sigues perfeccionando. Sigue Dios ahí metiendo la mano para perfeccionar todo en tu vida. No te preocupes si todavía tu carácter todavía no responde al 100%, si todavía hay actitudes ahí incorrectas. Tranquilo, te vas perfeccionando. Ahora, hay una diferencia. Basta que tú te dejes perfeccionar. Basta que tú dejes que Dios te meta la mano. Porque cuando Dios te dice: oye, no es por el lado que tú estás yendo, Señor, pero a mí me gusta más. Es que por aquí, Señor, yo puedo llegar más lejos. Y Dios te dice: no es por ahí. Yo tengo un mejor plan, tengo un mejor camino, tengo preparado algo para ti mucho mejor. En mi pensamiento, en la idea de mi matrimonio era: después de un año ya restaurados, servimos a Dios con todos. Y Dios dijo: no es así. Mi plan es: sirve y yo te voy a restaurar. Mi plan es: métete al fuego, que ahí se va a pulir todo. Entonces, sí o sí, tú y yo debemos buscar ser restaurados en todo tiempo, en todo momento. Necesitamos ser pulidos, necesitamos ser pasados por ese fuego. ¿Va a doler? ¿Va a costar trabajo? Sí, pero vale la pena. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos ver a una familia transformada. ¿Quieres ver a tu esposo, a tu esposo, a tus hijos transformados? ¿No los quieres ver igual? Creo que tú y yo oramos aún por nuestra familia porque queremos que Dios haga algo. Pero va a costar trabajo. Va a doler el proceso. Y es necesario pasar por ahí. Quiero hablarte del libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Me llama la atención. Dice: si alguno de ustedes, si alguno de los creyentes está dominado
por algún pecado. Ahora, no te hablo a veces de pecados tan grandes, tan llamativos. No. A veces pecados que están ahí y que para nosotros son como, pues fue una pequeña mentira. Pecado es pecado. Es que nada más tantito, total, pues no, hay consecuencias. Y hay cosas que a veces nos están dominando todavía y que necesitamos arrancar de nosotros. Hay cosas que se están arraigando ahí, ¿no? Esta temporada, los miércoles estuvimos hablando acerca de ritos y tradiciones, y nos dábamos cuenta cómo a veces una tradición está tan arraigada que es bien difícil renunciar. Nos dejamos llevar por lo que la tradición dice, nos dejamos llevar por lo que las costumbres dicen, pero no por lo que Dios dice de nosotros. Hay cosas que aún tienen dominio sobre nosotros. Creo que tú y yo las podemos identificar. Para algunos tal vez es la ira, el coraje, ese que sientes que te transformas y que no te puedes quedar callado y quieres responder, y por ahí todavía de repente te domina el chisme, la murmuración, la crítica. O sea, hay cosas que pueden estarnos dominando, ¿no? Alguien puede decir, no, es que me agarraron enojado y por eso le dije eso. No, hay algo que te está dominando todavía. Claro, no somos perfectos. Dios está haciendo la obra en nosotros, pero no debemos dejar que siga dominando en nuestra vida. Y otra de las instrucciones es que dice, ustedes, los que son espirituales. Y quiero definirte qué es una persona espiritual. Una persona espiritual no es la que se la pasa todo el domingo con las manos levantadas. No. Una persona espiritual no es la que todo el tiempo se la pasa llorando. Tampoco es una persona espiritual. Una persona espiritual no es por la que se ora y siempre se cae. No, eso tampoco es ser una persona espiritual. Una persona espiritual es aquella que refleja con su vida quién es Jesús. Esa es una persona espiritual. Una persona espiritual es la que refleja la esencia de Dios. Es la que refleja el testimonio de Dios. Por eso es que la Biblia nos habla de un Pedro que cuando estaba ahí en la puerta le dijeron, tú hablas como ellos, tú eres como ellos. O sea, no nos engañes. Tu reflejo, lo que tú expresas, es a Jesús al que queremos crucificar. Necesitamos reflejarlo. Eso es una persona espiritual, la que en todo tiempo y en todo momento busca agradar a Dios, la que no necesita gritar soy espiritual. No, simplemente lo vive, simplemente lo refleja. Que tú puedes ver a esa persona y puedas decir, híjole, hay muchos cristianos, pero esa persona en particular tiene un toque diferente. Algo hay que lo hace diferente a los demás. A Jesús los hombres le decían, es que cuando tú nos hablas como con autoridad, ¿no? En medio de los maestros de la ley, ellos sabían mucha Biblia, pero Jesús les mostró el poder. Hay una diferencia. Ellos hacían los espirituales, pero Jesús lo demostraba. Entonces necesitamos convertirnos en esas personas espirituales. ¿Y sabes por qué necesitamos convertirnos? Porque viene la temporada donde a ti y a mí nos va a tocar ayudar a restaurar personas. Nos va a tocar ayudar a restaurar familias. Conmigo lo hicieron los pastores. Se tomaron un tiempo para ayudarnos a restaurar. Y hoy digo, Dios, si tú me diste la oportunidad de regresar nuevamente a tu casa, de regresar con mi esposa, de servir juntos, ¿cómo no voy a servirte?
¿Cómo no voy a ayudar a restaurar? Creo que si tú y yo hemos sido restaurados en alguna área, es porque Dios quiere que tú y yo lo hagamos con otros. No se vale quedarnos sentados sin hacer nada. Necesitamos ir por otros. La Biblia dice: la mies es mucha y los obreros pocos. Nosotros estamos creyendo que este lugar para nosotros es insuficiente. Usted lo ha visto las veces que se nos ha llenado. Híjole, no alcanza este lugar. Necesitamos más espacios para nuestros niños, necesitamos más espacios para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes. Necesitamos más lugar. Pero si Dios nos va a dar más lugar, es porque nos va a dar más personas y nos va a añadir personas a los equipos. Por eso constantemente los invitamos para que se una algún equipo, porque tenemos que hacer nuestra tarea. Nosotros somos esas personas espirituales que Dios ocupa para restaurar a otros. Ahora, ¿qué hay de diferencia en una persona espiritual? Dice que una persona espiritual restaura con un espíritu humilde y un espíritu de amor. Eso es una persona espiritual. Una persona espiritual es aquella que puede venir contigo y te puede decir: caíste, fallaste, no te preocupes, Dios te puede levantar. Esa es una persona humilde. No es la que te dice: porque pecaste, porque fallaste, ya no puedes estar aquí. Eso no es humildad. Y eso no es parte de nosotros. Su esencia no es así. Queremos ser una casa de restauración, que cuando la gente pueda llegar, verdaderamente se encuentre con la presencia de Dios. Que tú y yo seamos esos portadores de la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Gálatas nos dice que cuando tú no lo haces de esa manera, dice: cuidado, porque tú puedes caer también en eso. Cuando tú y yo no usamos esa espiritualidad para restaurar y la usamos para señalar, para juzgar y para criticar, cuidado. Cuidado, porque estás abriendo una puerta que le está dando oportunidad para que el diablo haga estragos en tu vida. Recuerdo, un pastor hablaba de esto, y recuerdo que él mencionaba que en una reunión supo de un pastor que había caído. Y dice que en la reunión él utilizó el micrófono para tirarle, para señalarlo y decir: qué pecador, y empezó a mencionarlo. Y dice que 6 meses después él había caído en lo mismo. ¿Por qué? Por tomar una posición y un papel que no le correspondía. Jesús, en algún momento se presentaron ahí los espirituales trayendo una mujer que había pecado, y Jesús respondió sencillo: si hay alguien de aquí que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Nadie la arrojó. Jesús simplemente dijo las palabras mágicas: nadie te juzga, ni yo te juzgo, levántate y no peques más. Sencillo. Pero hoy día a veces tomamos o adoptamos esa posición. Creemos que en nosotros está el señalar, creemos que en nosotros está el juzgar, el criticar. Y Gálatas, Pablo le decía a la iglesia en Galacia: cuidado, pueden caer ustedes. No den oportunidad, no le abran esa puerta al diablo, porque ustedes pueden caer en lo mismo. ¿Sabes? ¿Por qué te digo que no es nuestra posición señalar, no es nuestra posición juzgar? De por sí, cuando uno falla, se siente mal. Imagínate cuando te señalan. Imagínate cuando te critican. Yo recuerdo aquellos años cuando yo me empezaba a apartar de Dios. Unos amigos se casaron y era la boda, me invitaron y pues yo feliz, ¿no? Ya había estado dejando de ir algunas ocasiones a la iglesia, pero yo recuerdo que era feliz porque eran mis amigos casándose. Pues vas apenado porque
empezabas a dejar de ir a la iglesia y vas apenado, vas con miedo, esperando encontrar una palabra de sanidad, de restauración. Y recuerdo que las personas que nos recibieron en esa ocasión, tengo grabadas sus palabras, hoy me da risa. Y dije, Dios, ayúdame a no ser de esa forma, a no ser de esa manera, ni a caer en ese error. Pero yo recuerdo que las palabras de estas personas fue, pues ya vamos a hacer más fiestas para que vengas. ¿Sabes? Se me quitaron las ganas en ese momento de regresar a la iglesia. Yo no esperaba eso. Yo esperaba que me pudieran decir, oye, ¿estás bien? ¿Te ha pasado algo? ¿Necesitas algo? Y sabes, a partir de ahí se fue muriendo ese deseo por volver. Y yo dije, Dios, ayúdame a no estar ahora de ese lado. Yo sé que cuesta trabajo volver. Yo sé que cuesta trabajo restaurarte. Y a veces de los que piensas que te pueden ayudar a restaurar, no lo recibes, terminan matándote. Terminan acabando contigo. No importa cuánto has fallado. No importa cuántos errores has cometido. Jesús siempre te va a extender la mano. Dios siempre va a estar ahí. Y queremos que su esencia sea como Jesús. Que las personas que puedan llegar puedan recibir un abrazo sincero. Puedan recibir una palabra de bienvenido en verdad porque te da gusto. Una palabra de qué bueno verte porque en realidad te da gusto ver a esa persona. Creo que no podemos tomar ese papel para juzgar. No hemos sido llamados a eso. La Biblia dice que nos ha dejado el ministerio de la reconciliación. No es para echar a pelear, no es para matar a los sueños de alguien, no, es para apoyarnos, es para respaldarnos. Y sabes, yo te puedo decir que cuesta volver, cuesta trabajo, porque cuando tú fallas, cuando tú pecas, cuando tú cometes errores, tú piensas que Dios te ha abandonado, piensas que los sueños se terminaron, piensas que las promesas que Dios te había dado se han terminado, que el llamado, que la forma en la que Dios te usaba ya se terminó. Y quiero decirte algo, eso no es cierto. El llamado sigue activo, las promesas de Dios siguen activas y Dios está ahí esperando que tú te des cuenta que nunca has estado solo, que el Espíritu Santo está ahí esperando que dejes de voltear alrededor buscando respuesta y que vayas a Él. Es algo que nosotros como iglesia necesitamos hacer todos los días buscar y decirle: Dios, restaura mi vida, Dios, restaura mi comunión contigo, Dios, restaura mi familia, Dios, restaura mi casa, restaura mi matrimonio. Todos los días debemos de buscar que Dios haga algo en nosotros. Si tú y yo pensamos que ya no necesitamos ser restaurados, si tú y yo pensamos que ya no necesitamos que Dios haga algo en nosotros, cuidado, es una señal de alerta. Todos necesitamos ser tocados por Dios. Y ¿sabes qué? A veces cuando tú piensas que ya estás saliendo adelante, Dios vuelve a deshacer la obra y dice: vamos a comenzarla de nuevo. Cuando tú piensas que ya avanzaste, que ya estás dejando cosas, Dios dice: vamos a deshacerlo de nuevo y vamos a empezar de cero. Ese es mi Dios, que puede transformar todo, que puede cambiar todo. Ahora, una de las primeras cosas que es importante restaurar es tu identidad. El diablo siempre va a buscar robar tu identidad. Es lo primero que tú y yo como iglesia necesitamos, saber quiénes somos en Dios. Libro de Mateo, capítulo 3,
versículo 16 al 17. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. ¿Sabes qué se oye desde el cielo? Que tú eres su Hijo amado de Dios. Esa es la voz que tú necesitas escuchar. Tú no necesitas escuchar esa voz que dice que tú vienes de una familia que está llena de pleitos. Tú no eres esa persona que esas voces dicen que vienes de una familia de alcohólicos. No. Yo tengo que escuchar la voz que dice que yo soy hijo de Dios. Yo tengo que escuchar la voz que dice que yo soy su Hijo amado. Y dice que cuando soy su Hijo amado, le genero gran complacencia, le genero gran gozo. ¿Sabes? Dios se complace contigo. Aún con tus errores, aún con tus defectos, Dios dice: eres mi Hijo amado. No te voy a dejar de amar. No importa las veces que me falles, siempre te voy a amar. Siempre voy a estar contigo. Eso es lo que a ti y a mí nos debe de interesar. Que Él me diga que soy su hijo. Que Él me diga que me ama. ¿Por qué? Porque la gente te puede dejar de amar, pero Dios no. La gente te puede abandonar, pero Dios no. Y lo que te debe importar y buscar es la aprobación de Él. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que Jesús pagó el precio para que todos los días seamos aprobados. Que Jesús pagó para que el pecado quedara ahí en la cruz, para que tú y yo fuéramos aceptos al Padre. Eso es lo que a ti y a mí nos debe de importar. Necesitamos conocer a Jesús. Ahora, hay algo que me gusta de este versículo, porque dice que después de esto, capítulo que sigue, capítulo 4, dice que después de que Dios le dijo a Jesús que era su Hijo amado, fue tentado. Te voy a dar una buena noticia. Si tú eres hijo amado por Dios, vas a ser tentado. Si no eres tentado, ahí sí preocúpate. Los hijos son tentados. ¿Sabes por qué? Porque Dios los fortalece. Porque Dios los respalda. Porque Dios envía ángeles para fortalecer. Porque cuando tú eres tentado, tú eres fortalecido. Tú eres lleno del poder de Dios. ¿Y sabes qué pasa? El diablo tiene que huir de ti. Es sencillo. Eres hijo amado, vas a ser tentado. Pero en medio de la tentación, Dios va a venir y te va a decir: adelante, estoy contigo. Va a enviar ángeles a tu alrededor. Esa es la mejor parte. Eso es lo bueno de ser hijo, que tienes un padre que te cuida. Eso es lo bueno de ser hijo, que tienes un padre que responde por ti. Esa es la ventaja de ser hijo. Que pueden venir a decirte muchas cosas, pero lo que importa es la voz de papá. Eso es lo más importante. ¿Cómo me mantengo en esa restauración? ¿Cómo en medio de tantas cosas que pasan día a día me mantengo firme para ser restaurado? Sencillo, cree en Jesús. Y tú vas a decir: pues sí, yo creo en Jesús. Pero te voy a hablar de cosas que tú debes de creer. Y no solo creer, que las debes abrazar, que las debes de vivir. Una de las primeras es que eres salvo. Porque lo primero que el diablo va a querer venir a hacer en tu vida, cuando fallaste, cuando pecaste, te va a hacer creer que tú ya no tienes perdón y que Dios te ha abandonado. Es lo primero. Sabes, yo me sentía así. Yo decía: híjole, yo ya conocía de Dios, yo ya sabía, ya Dios no me va a perdonar. Y eso que había pasado ya tiempo sirviendo, y vinieron esos pensamientos. La identidad se empieza a tambalear. Tú debes de creer en que Dios lo levantó de entre los muertos, porque hoy día el enemigo
ha querido venir a plantar miedo sobre la iglesia. Hay gente que hoy día le tiene miedo a los brujos, a los santeros. Cuando mi identidad me dice que mi Cristo se levantó de entre los muertos y los exhibió públicamente. Hay gente que está preocupada, que está con un temor porque dice: es que me van a hacer brujería, me van a hacer hechicería, es que ya me echaron esto. Tranquilo, yo tengo a un Dios que venció la muerte. Yo tengo un Dios que venció todo principado, toda potestad. Pero cuando tú pierdes esa identidad, por no ser restaurada, muchos llegan a creer que el diablo tiene más poder. Y es algo que tenemos que quitar de nuestra cabeza. Cuando tu identidad es restaurada, tú entiendes que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Necesitamos afirmar nuestra identidad, lo que creemos, que Él pagó por tus pecados. Y si Él pagó por tus pecados, nadie puede venir a señalar tus errores. Nadie puede venir a decirte: oye, es que tu pecado, por eso te está yendo así, por eso te está pasando. Tranquilo, Jesús no lo hace. Eso solo lo hace el diablo. Y cuidado si tú eres el que señala. Cuidado si tú eres el que apunta. Gálatas nos dice: ten cuidado porque puedes caer en eso. Ten cuidado porque te puede pasar a ti. Mira, Dios ya ni se acuerda de tus pecados. Dice que el acta de los decretos que había en tu contra fue anulada. Ahí quedó clavada en la cruz. Entonces, cuando el diablo quiere venir a acusarte, cuando el diablo quiere venir a poner cosas sobre tu vida, sencillamente Jesús va a decir: tranquilo, el precio ya se pagó. La sangre que se necesitaba ya fue entregada. Yo lo hice. Jesús hizo lo difícil. A nosotros nos toca lo sencillo. Él pagó el precio. Lo que nadie podía hacer, Él lo vino a hacer. Por amor a ti, por amor a mí. Y sabes, Él conoce que aún hay debilidades. Él conoce que aún hay errores. Lo único que Él necesita es que tú y yo volvamos nuestro corazón a Él. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, no fue una vez, no fueron dos, no fueron tres veces en las que el pueblo le falló. Fueron 40 años. Y sabes, Dios estaba ahí. Y lo único que Dios les decía es: arrepiéntanse de su pecado, vuelvan su corazón a mí y miren, empecemos de cero. Lo hacían y volvían a caer. Tranquilo. Si volviste a caer, si volviste a fallar, no te preocupes. Tenemos un Dios que restaura. Tenemos un Dios que sana. Tenemos un Dios que no tiene problema en hacer todo nuevo. Claro, tú y yo tenemos que guardarnos. Tenemos que buscar estar en santidad. Santidad no es perfección. Santidad es dejar que Dios te moldee a su forma, a su manera. ¿Qué necesito hacer para mantenerme en esa restauración? Sigue los pasos de Jesús. Camina por donde Él ha caminado, ¿no? Por ejemplo, los que manejan y que la ruta ya es la cotidiana, la de diario, ya te aprendiste hasta los baches, ya te aprendiste hasta los topes, ya te aprendiste hasta dónde está el perro que siempre corretea los carros. Y ahí vas, ¿no? Y si alguien va por el rumbo, cuidado porque allá adelante hay un tope en el carril de en medio, pásate al de la derecha. Y te aprendes el camino. Y yo pregunto, ¿por qué no nos aprendemos el camino de Jesús? ¿Por qué no nos aprendemos la forma en la que Él caminó? ¿Por qué no nos aprendemos la manera en la que Él se conduce? En la que Él habla, en la que Él se comporta. El día viernes nos pasó algo bien chistoso. Fuimos al tianguis en la mañana. Iba con el pastor Arturo, iba con Jaciel. Fuimos a comprar todo lo que se iba a ocupar para tiempos con Dios. Y ya veníamos de regreso y pasamos por un puesto y yo vi a una persona bien tomada y pasamos, ¿no? Caminamos y de repente siento que alguien me pisa.
me pisa por atrás el zapato. Yo volteo y veo al borrachito, ¿no? Mi reacción es, me volteo y le digo, pásale, ¿no? Dije, tal vez lleva prisa, no lo sé. Y cuando yo le digo, pásale, me alza la mano y me empieza como a querer pegar y me empieza a decir de groserías. Y nosotros, pues así como que, bueno, vámonos, ¿no? Seguimos. Pero cuando nos dimos cuenta, ya venía detrás así corriendo con el pie hacia arriba y con la mano. Y recuerdo que Jaciel volteó y le dijo, cálmate, ¿qué quieres? ¿No? Ya nos volteamos los dos y fue así de, vete de aquí, ¿no? Y ya se fue. Y me decía Jaciel, oh, mira, estoy temblando del coraje, ¿no? Pero lo chistoso fue que 5 metros adelante había 2 hermanas de la iglesia sentadas comiendo, viéndonos lo que estaba pasando. Y en mi mente pasó así la película, ¿no? Del anuncio, pastor se pelea en medio del tianguis con un borrachito. Y yo le dije a Jaciel, bro, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos reaccionado a como éramos antes? Hubiéramos dejado en mal a Dios, hubiéramos dejado en mal la iglesia. Pero parte de la restauración es eso, que no respondas de la forma en la que lo hacías antes, que camines como Jesús. Jesús dijo, oye, si te pegan en una mejilla, ponles la otra. Eso es una persona restaurada. Una persona que no es restaurada es la que dice, tú apenas me vas a pegar y yo ya te di 2. Pero una persona restaurada es la que dice, no voy a hacer nada que sea la pelea de Dios. Porque cuando tú dejas que Dios actúe, Dios actúa de la mejor manera. Dios te respalda, Dios te cuida, Dios te protege. Es decir, tú y yo no necesitamos reaccionar como nosotros sabemos, necesitamos reaccionar como Él reacciona. Otra de los pasajes que me encanta y que me hace querer ser más como Jesús es que cuando tú y yo tenemos problemas económicos, nuestra reacción es de preocuparnos, de estrés, de querer inventar qué más hacer para sacar finanzas y voy a hacer esto y voy a hacer el otro, y buscas de una y de otra manera. Y me encanta la reacción de Jesús cuando vienen con Jesús y le dicen, oye, hay que pagar impuestos. Cuando te llega a ti el recibo de la luz, del agua, del teléfono, tú dices, ay Dios, ¿qué voy a hacer? Y más cuando se te juntan 2 o 3 recibos. ¿Y sabes cuál fue la reacción de Jesús? Fue, oye, a uno de sus discípulos, ve al mar, vas a sacar un pez y lo que saques de ahí lo vas a usar para pagar tu impuesto y el mío. Es decir, la reacción de Jesús es confiar plenamente en Él. Porque Jesús dijo, ninguna cosa yo hago que no vea que mi Padre hace. En otra ocasión, cuando había miles de personas, ya había poco pan, ya había pocos peces, simplemente Jesús dijo, háganlo ustedes, tranquilos, no se afanen, no se preocupen. Una persona que es restaurada no vive afanada, no vive preocupada, sabe que su Dios provee, sabe que su Padre cuida de él. Mira, yo te puedo contar testimonios de cómo Dios ha suplido nuestras vidas, de cómo Dios ha obrado de una manera importante sobre nosotros. Dios nunca nos ha dejado. Pero cuando tú aprendes a confiar y tú dices, Señor, ya no es en mis fuerzas, lo hago en tu nombre. Pedro se encontró en aquel momento en la barca y le dijo Jesús, Pedro, echa la red, boga mar adentro, echa la red. Pero ya hemos pescado toda la noche. Y sabes, el papel de Pedro no era estar pescando ahí, porque cuando Jesús lo llama, le dijo, Pedro, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. El problema es que su identidad
Pedro la perdió. Cuando le dijeron, tú eres como Él, tú hablas como Él, te ves como Él, él dijo, no. Perdió su identidad. ¿Y sabes qué empezó a hacer Pedro? A lo que se dedicaba antes. Y cuando Jesús se le apareció, le recordó quién era. A partir de ahí comenzó a hacer lo que Dios le había pedido. Una persona restaurada sigue la voz de Dios, sigue los pasos de Jesús. Y que no importa lo que escuches, no importa lo que te digan, tú dices, yo quiero ser como Jesús, yo quiero parecerme a Él. Tú y yo necesitamos restaurar nuestra vida en todas las áreas, pero la más importante es que nunca pierdas tu identidad, nunca pierdas tu posición como hijo de Dios. El mundo te va a ofrecer cosas bien bonitas, las van a disfrazar bien bonitas para que tú y yo renunciemos, para que tú y yo nos apartemos, para que tú y yo salgamos, para que no hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Sabes, yo sé que Dios me ha llamado para servirle, yo lo tengo claro. Desde que conocí de Dios, desde que tuve esa conciencia de decirle, Señor, te acepto en mi vida, quiero caminar contigo, desde ese momento yo supe que Dios me había llamado para servirle. Y te soy sincero, he tenido oportunidad de muchas cosas, de muchos trabajos, oportunidades económicas buenas, pero sé que no es a lo que Dios me ha llamado. Sé que no es lo que Dios quiere para mi vida. Lo sé, lo entiendo. ¿Por qué? Porque en esa restauración Dios te hace ver más claro lo que Él quiere para tu vida. Cuando tú eres restaurado, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas son diferentes. Y esta casa en particular quiere que abunde la restauración. Para que haya una restauración debe haber personas heridas, debe haber personas rotas. Y yo no sé si tú te encuentres en la parte en que estás roto o en la que ya puedes restaurar. Yo no sé cómo te encuentres tú el día de hoy, pero lo que sí te puedo decir es que tú y yo somos llamados para restaurar. Es que tú y yo somos restaurados para ayudar a otros a que conecten con Dios. Y quiero ir terminando con esto, iglesia. Yo sé lo que se siente estar roto por dentro. Yo sé lo que se siente que tu matrimonio esté a punto de acabar. Yo sé lo que se siente que tus finanzas estén quebradas al punto donde dices, no sé qué va a pasar. Sé lo que se siente. Y Jesús lo sabe. Jesús lo conoce. La restauración está en las manos de Él. Y te puedo decir algo, nada se le escapa de las manos a Jesús. Nada se le escapa de las manos a Dios. Mira, daba la enseñanza de Jesús en Esenciales hace un momento. Y veíamos que Jesús estaba desde el comienzo. Cuando Dios dijo, hagamos, y habló palabra, y empezó a separar todo. Empezó a separar la luz de las tinieblas, y empezó a separar el agua. Ahí estaba Jesús, pensando en ti, pensando en mí. Aún desde antes de que tú y yo naciéramos, Jesús ya estaba pensando en ti. Ya había echado la mirada en nosotros. Y por ahí dicen, donde Dios pone el ojo, pone la bala. Y no te va a soltar. Y no te va a dejar. Y puedes querer huir, puedes querer escapar porque tu pecado, tu caída llegó a oídos, llegó a ojos de personas
que te han señalado, que te han lastimado, que en lugar de sanar la herida han puesto el dedo para lastimarte más. Y eso tal vez ha hecho que tu corazón se pueda endurecer. Palabras en el matrimonio, palabras de la familia, palabras de los hijos lastimándote. Pero hoy Dios quiere restaurar todo eso. Y hoy Dios quiere que nunca olvides que eres hijo amado. Y que si eres hijo vas a ser tentado, sí, pero también vas a ser respaldado por papá. Ese es mi Dios, el que todo lo puede hacer, el que todo lo puede, el que no importa cuán destruido estés, el que no importa cuán mal te sientas y pienses que ya no hay oportunidad y que ya no hay esperanza. Dios te dice: si tú estás en mí, voy a hacer una nueva criatura de tu vida, voy a ser una nueva persona, porque ya no vas a vivir tú, Cristo va a vivir en ti. Iglesia, ponte de pie.